Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este martes 11 de enero, una jornada en la que vamos a detenernos en el futuro inmediato de Lanzarote en relación a las políticas medioambientales, de conservación del territorio, de sostenibilidad, asuntos que nos interesan muchísimo, que nos interesaron desde hace muchísimo tiempo, que nos hicieron una isla absolutamente distinta, querida y apreciada, y que luego, por las razones que sea, abandonamos de una manera absolutamente escandalosa hasta darnos cuenta de que es preciso y urgente volver a retomarlas, volver a pensar, volver a actuar en torno a un montón de cuestiones. Vamos a hablar con la mujer que a partir de ahora tiene la responsabilidad de desarrollar esas políticas desde el Cabildo de Lanzarote en virtud del pacto nuevo que se ha suscrito entre el Partido Socialista y Podemos, aunque ella es independiente y Podemos la ha sugerido como consejera no electa en el Cabildo de Lanzarote. Es Elena Solís, a quien ya saludamos. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenida. Enseguida hablamos con usted. Antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora. Para ello, pues como cada día contamos con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Muy bienvenida. Bueno, como si acabáramos de vernos ahora mismo, sí. Y llevamos toda la mañana juntos ya, ¿no? Bueno, hoy es un día en realidad muy poco distinto a los de los últimos 700 y pico días que llevamos ya con esta calamidad de pandemia, pero ya decíamos ayer que se están introduciendo nuevas variantes, nuevos planes de contingencia en lugares públicos a raíz de estos numerosísimos contagios que está habiendo, de la reducción de cuarentenas, de que los contactos estrechos ya no tengan que guardar esa cuarentena si es que están vacunados, en fin, nuevas cosas, ¿no? Y que eso se ha introducido, Paola, en las aulas a raíz del reinicio del curso, desde ayer, y ya hoy leíamos en el periódico hay 1.700 profesores y profesoras canarios de baja pues por la Omicron esa dichosa, ¿no? Ese está siendo el problema principal, Jaime, en las bajas de los docentes. Yo creo que es algo que quizás se centraron mucho en prever los posibles contagios entre los alumnos, entre el alumnado, que ya sabemos que el nuevo protocolo indica que hasta que no hay 5 contagios o más dentro de un aula no se confina ese aula, únicamente los positivos o el 20% de la clase, que más o menos lo mismo, pues creo que faltó prever eso de las bajas de los docentes, porque en principio parece que están teniendo muchos problemas los centros educativos con las bajas del profesorado. Es una de las cosas que principalmente está trayendo esta vuelta a las aulas, que está marcada, como bien acabas de decir, por esta variante Omicron, como no podía ser de otra manera, que es mucho más contagiosa y menos letal y que también se ha introducido en las aulas. Bueno, la OMS dice que en los próximos meses nos vamos a contagiar la mitad de los europeos, los que todavía no nos hemos contagiado. Los que todavía no nos hemos... Sí, las hay que sí. Las hay que sí, como yo, que lo digo y que ya lo he pasado, pero efectivamente sí, tiene toda la pinta, bueno, porque ya hemos visto que esta variante es muy contagiosa. Yo he escrito por aquí, la comunidad educativa capea como puede el regreso al cole, las nuevas medidas o ausencia de ellas. Tú has estado hoy en un colegio. Sí, efectivamente, nos hemos trasladado esta mañana a primerísima hora, cuando han estado entrando los pequeños a clase, nos hemos trasladado concretamente al CEIP Guenia, al pueblo de Guatiza, y hemos hablado con su directora, la directora María Hernández, que nos ha comentado pues bueno, que tanto equipos directivos como familias están con cierta incertidumbre e intranquilidad, pero que aún así confían en los protocolos que están impuestos en los centros educativos. Las vacaciones no ha tenido mucho de normalidad porque hemos tenido que actualizar el plan de contingencia del cole con las medidas que nos puso la Consejería y Salud Pública, y bueno, hemos notado a las familias, a los niños y a la comunidad educativa un poco intranquilos, es la palabra, y sabiendo que los niños no están todos vacunados y que los pequeñitos también se pueden contagiar y no tienen vacuna, pues bueno, pues intranquilos, pero con la seguridad de que, bueno, que en el cole hacemos lo posible de que no haya contagios y darles esa seguridad. Además, yo creo que, por ejemplo, en el cole nuestro hemos pedido la colaboración de las familias, sobre todo para que si el niño presenta algún síntoma compatible con la enfermedad, pues se quede en casa. Pues, hombre, no estamos, yo por lo menos yo percibo que no estamos tan contentos, porque si tenemos que esperar a 5, pues igual, a lo mejor no son 5, luego son más de 5, porque no es un caso ni 2 casos, sino 5 es de un porcentaje altito, pero bueno, nos debemos a la normativa. Yo que doy clase en quinto, están puestos al día de cuánto tiene que ser la medida y demás. Hasta los pequeñitos me decían ayer en la fila de transporte,
dice, no lo estás haciendo bien, María, tienen que ser 15 metros. Digo, amorcito, 1,5 metros, 15 metros, te pongo en la casa del vecino. Nada, pero sí lo tiene muy interiorizado y además sin susto. Yo creo que ellos lo llevan con otra normalidad. No, nosotros ya tenemos profesorado que nos ha faltado y es un lío. Intentamos, mira, yo hoy tengo una volante porque falta una tutoría y entonces yo lo que espero que la consejería en eso, me imagino que se pondrá las pilas y no dejará que ningún centro el número de profesorado sea menor que los grupos burbujas que haya. Bueno, aprovechamos justamente lo que decía de los más pequeñiñitos para recordar que las familias pueden, en fin, ya es una opinión muy personal, y deben llamar para vacunar a los más pequeños, a los niños entre 5 y 11 años, al 012, o a su versión gratuita, que es el 928-301-012, que a ver cuando el Gobierno de Canarias quita ya lo del 012 de pago, porque al final en fin, es un poco absurdo. Sí, pero bueno, sí que en el Centro de Salud de Valterra les ponen hay hasta 200 dosis diarias y bueno, en fin, yo creo que es muy necesario que se vacunen también los más pequeñitos. Las familias tienen que llamar, eso sí. Por supuesto, y lo que decía ella, que al final los pequeños lo tienen muy interiorizado, lo llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, mira lo que decía a modo de gracia, ¿no? Incluso, pero es así, le decían, no, es que lo estás haciendo mal porque son 15 metros. 15 metros, dice, no, 1,5. Se había comido pero la oye, coma. que si son 15 tampoco pasa nada, mientras sea de más y no de menos. Eso es no, así. pero quiero decir que lo tienen bastante interiorizado, incluso ellos mismos, lo decía ella, dice, ellos mismos son los que muchas veces nos corrigen a nosotros, con lo cual en ese aspecto y unido a la vacuna, en principio yo creo que han acertado muy bien en el hecho de apostar por la presencialidad. Luego ya evidentemente hay que tener mucho cuidado, no están exentos de contagiarse ni muchísimo menos, y el tema de la baja de los docentes, que yo no sé si ahí la consejería tendrá que estar alerta por si tienen que poner algún tipo de refuerzo. Bueno, no sé, probablemente una de las mejores lecciones que podamos extraer de toda esta situación que vivimos, más allá de aquello que yo creo que está superadísimo, de si saldremos mejores, peores y tal, hemos salido menos, eso está ya perfectamente demostrado, es la enseñanza vital de los más pequeñitos. Yo creo que puede ser lo más, si acaso le encontramos algo positivo. Pues sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hablar ya con Elena Solís. Nos sirve la siguiente noticia para hablar con ella, porque de alguna manera tiene que ver, ¿no?, el hecho de cuidar el planeta, de reciclar, de vigilar qué hacemos con los residuos que tenemos en casa y demás. El Cabildo ha iniciado una nueva campaña que se presentaba justamente ayer. Una campaña en la que hemos puesto todo nuestro empeño en decirles a nuestros vecinos que reciclan, que lo están haciendo bien, pero sobre todo para llegar a esos vecinos que no están reciclando y decirles que ellos, como bien dice nuestra campaña, también son importantes, muy importantes para alcanzar el objetivo de conseguir una isla sostenible y limpia en residuos. El objetivo principal de la campaña de concienciación es generar el mayor impacto posible que llegue a todos los ciudadanos de Lanzarote. Es por ello que hemos basado la campaña en distintas actuaciones. En primer lugar, se ha generado un vídeo explicativo donde se da a conocer cuál es el destino final de los residuos generados por los ciudadanos de la isla de Lanzarote. Se han impreso 50.000 dípticos en español y en inglés. La campaña se divulgará en las redes sociales, se harán cuñas de radio, se divulgará también en los medios de comunicación locales, se publicitará en las guaguas y se distribuirán 5.000 bolsas de reciclaje en los colegios. Bueno, pues es algo que también tenemos que tener presente. Muchas cosas tenemos que tener presente, pero no hace falta apuntarlas, las deberíamos ya tener interiorizadas todas ellas. Una de esas cuestiones es justamente la necesidad de preservar el medio ambiente. Vamos a hablar con la consejera del área, también de soberanía alimentaria, bienestar animal, etcétera, en el Cabildo de Lanzarote, Elena Solís, a quien ya resaludamos. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Procede del mundo del activismo, de lo que hemos venido a llamar sociedad civil. Podemos la ha aliado para que sea consejera no electa en el Cabildo sin perder la independencia, o sea, sin necesidad de afiliarse a partido político alguno. ¿En qué momento, Elena, sucede eso? ¿En qué momento la vienen a buscar y dicen, hay esa posibilidad, te gustaría aceptarla? Sí, bueno, yo tenía ya los contactos anteriores en mi grupo anterior
activista, varios de los miembros, en este caso mujeres, eran también miembros de mi grupo activista de Podemos. Entonces, estas personas habían visto mi trabajo y, bueno, pensaron que era la persona más adecuada para el cargo. Me vino totalmente por sorpresa, no me lo esperaba. Yo siempre he dicho que trabajaría desde la resistencia civil, pero realmente yo creo que es una oportunidad de oro. Yo creo que es una oportunidad de oro con las personas adecuadas, en el sentido de que bueno, que han utilizado un cargo que a veces se utiliza de otra forma para realmente contribuir a que esta isla sea un mejor sitio. Entonces, en ese caso, en ese sentido, estoy súper agradecida a ellos. Cuando empezó a circular su nombre, cuando ya se supo, bueno, aquí en las tertulias, efectivamente viene del movimiento activista, me imagino que la habrá escuchado, y si no, igual lo va a escuchar ahora por primera vez. Convenimos en definirla a usted como una mujer dura, en ese sentido, arrequintá, que decimos aquí. ¿Se reconoce en ese papel? ¿Es usted una persona estricta en las cuestiones medioambientales? Bueno, yo vengo de ser la coordinadora de minería de Ecologistas en Acción a nivel nacional y he tratado con mineras, con la Unión Europea, bueno, pues en un mundo que no es necesariamente, que es en ese sentido amable, un mundo, ¿no? Sí. Bueno, duro, sí. Entonces, bueno, pues sí yo creo que soy estricta, soy una persona estricta y a veces impaciente, exigente, porque soy exigente conmigo misma, tengo que decirlo, y entonces pues pero tengo que relajarme, tengo que pensar que, bueno, que tengo poco tiempo, todavía se pueden hacer muchas cosas. Pero en su primera declaración de intenciones ya ha ofrecido la puerta abierta al diálogo, es más, ha dicho que es una tarea de todos, la conservación del medio es tarea de los conservacionistas, de la política, de la ciudadanía, de los ganaderos, de aquellos que viven y trabajan en el medio, o sea que es una cuestión que es, digamos, una tarjeta de presentación como bastante abierta al diálogo. Exactamente. Yo creo que la tentación es, en cargos como el mío, es quedarse un poco y un poco te come la burocracia, pero tienes que salir, tienes que pensar que la razón por la que estoy aquí es para escuchar a los colectivos de todo tipo, no solamente ecologistas y conservacionistas, sino también los colectivos sociales, porque yo no entiendo el ecologismo sin que eso repercuta en las personas que vivimos en ese ambiente, así por supuesto como la parte animal y demás. Yo he empezado a escuchar, pues no sé, a los ganaderos en relación al problema que hay, por ejemplo, en el Risco, con el hecho de que la flora, o se piensa que la flora autóctona de la zona está en peligro por ejemplo, por las cabras que están asalvajadas, ¿no? Entonces, hay mucho informe, hay mucha historia, pero realmente tienes que ir a la calle, tienes que ir, en este caso, a hablar con las personas que conocen el comportamiento de las cabras, que conocen lo que está pasando en el Risco y demás, y eso es importantísimo. De la misma manera, pues cualquier otro colectivo. Ahora, por ejemplo, el problema en Famara, donde hay sobrecarga de todo tipo, los primeros con los que hay que hablar son los vecinos y las personas que utilizan esos espacios todos los días, ¿no? Entonces eso es lo primero que esta semana voy a hacer, porque después de ahí puedes construir cuál es la solución. Pero lo fundamental es empezar. Y también con todos los sectores, porque yo soy de la opinión de que las cosas salen mucho mejor con el consenso que con la imposición. A veces no es posible, por supuesto, habrá momentos en los que las ideas estén contrapuestas, pero aún así hay que intentarlo, porque creo que es lo que hay que hacer. En relación con el Jable, por ejemplo, una zona de protección natural, donde tradicionalmente, a veces los usos tradicionales son incompatibles con el medio ambiente, sobre todo porque somos muchos. Entonces, lo que era acampar antes, que era lo típico, ¿no? Si vives en Arrecife y vas a acampar y no pasa nada, es lo que se ha hecho toda la vida, pero claro, si todo el mundo acampamos en la costa por libre, pues esa sobrecarga turística va a tener
un impacto que no es razonable. Elena, claro, es que estuvimos hace no tanto en esa entrevista en el Castillo y precisamente me decía, todavía no había sido elegida consejera en este caso, me decía que echaba en falta un poco el respaldo de las instituciones hacia los ecologistas, hacia los activistas, el hecho de escuchar. Entonces imagino precisamente, claro, y como nos acaba de decir, que esa es una de las líneas que va a seguir usted en este caso, ¿no? Escuchar a todos y trabajar bajo el consenso. Una de las cosas efectivamente y uno de los objetivos que usted ha marcado es solventar el hecho de esa carga turística en los espacios naturales. Entonces imagino que, no sé si le ha dado tiempo o no, a ver de qué forma o qué camino podemos tomar. Imagino que estamos a tiempo de cambiar ese rumbo en la isla de Lanzarote y no sé qué pasos habría que seguir o por dónde al menos habría que empezar. Sí, estamos a tiempo. Hay 2 o 3 espacios que están ya bastante desgastados, pero hay otros espacios que no. Entonces, lo que hay que hacer es el control de esos espacios. Hay primero que hacer entender a todo el mundo, pero eso es un objetivo a largo plazo, que los límites, que los espacios en los que vivimos no van a estar ahí para siempre, sino que se pueden erosionar, se pueden desgastar, y eso lo tienen que entender la población. Entonces, eso es muy importante. Pero otras medidas que yo ya, de hecho, esta semana estoy pensando y considerando, aparte de la vigilancia, porque aunque Medio Ambiente ahora tiene más agentes ambientales, no es posible vigilar a todos los sitios, ¿no? Entonces, estamos pensando en otras fórmulas, como puede ser el voluntariado. Tenemos un sector de la sociedad, por ejemplo, que es el sector jubilado, que estoy hablando con la Reserva de la Biosfera para crear los custodios del territorio, donde hay, por ejemplo, eso existe en otros países. O sea, hay personas que a los 65 años, pues por supuesto eres súper capaz de hacer, y amas tu territorio y te gusta algo en particular, pues lo que tienes que hacer es ayudar y contribuir a la sociedad. Entonces estamos pensando que haya espacios donde la posible información, un poco control, donde pues, en espacios como puede ser el Cuervo, como puede ser el Charco de los Clicos, como puede ser, que son sitios que se visitan bastante. Luego tenemos que dialogar con el sector turístico. Y en ese sentido tenemos que hacer que el sector turístico también sea responsable, los agentes turísticos, de no llevar sobrecarga a esos espacios. El boom por la naturaleza, ahora está de moda los volcanes, y yo creo que eso se está haciendo notar en los espacios en Lanzarote. Entonces habrá que intentar las medidas a corto plazo y las medidas a largo plazo. Ha citado el personal de Medio Ambiente. Aquí hemos subrayado que el hecho de que en ese documento de pacto entre los dos partidos una de las cuestiones que aparece es la de no solo mantener esos 6 puestos de trabajo que se han creado recientemente, sino complementarlos con más, si se puede, y con más medios materiales también, porque nos parecía absolutamente alucinante que una isla que ha querido ser como somos justamente ahora, a base de hacernos singulares, de conservar el medio, de presumir de territorio, de la noche a la mañana nos quedáramos sin absolutamente nadie que vigilara pues todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Hasta dónde quiere usted llevar ese Departamento de Vigilancia Medioambiental? Es decir, ¿ha pensado cuál sería la estructura ideal que debería de tener? A ver, es muy difícil contratar en la administración, y el contratar 6, creo, porque yo no estaba a cargo, pero por la consejera anterior, el contratar a 6 nuevos agentes, porque son funcionarios, lleva un proceso que a veces no tenemos tiempo para eso. Entonces yo estoy intentando buscar otras soluciones, y otras soluciones, aparte de, por supuesto, de empezar el proceso de ampliar esa plantilla. Claro. Es muy importante que esas personas que ya tienen es ingrato el tener que abrir un expediente sancionador y demás, pero después si tú multas, porque a veces no hay otra posibilidad para disuadir en general a la población de hacer ciertas cosas, pero si tú multas y después no trasladas lo que hay que hacer, no incoas las multas, pues entonces estamos igual, ¿no? Entonces, eso es lo primero que voy a hacer, que evidentemente darles apoyo administrativo
y jurídico, porque a veces son juristas los que se necesitan para trasladar las sanciones o los delitos ambientales a las administraciones correspondientes, porque los agentes ambientales pueden sancionar y después se puede llevar a las diferentes administraciones. Claro, quizás esto también es lo que ocurre con el tema que lo mencionaba también antes, lo de las extracciones de sable, ¿no? Porque también es algo que se graban vídeos, se les ve, se publica, en principio digo yo que se les multará porque ya se está viendo que se les pilla y al final sigue cometiéndose. Imagino que también es producto de esto, de que al final sí que se multa, pero no sé si hay falta de, como bien dice, lo que me dijo a mí un fiscal hace mucho tiempo, dice la impunidad, querido Jaime, la impunidad. Sí, pero ¿dónde está? ¿En qué momento se para el proceso? Es lo que es interesante, claro, sería interesante ver. Es complicado. Yo sé que los agentes hacen su trabajo, tanto Seprona como los agentes ambientales. Estoy absolutamente convencida porque estoy en contacto con ellos y con ellas. Y bueno, ya es posible que sea, por un lado, la falta de personal administrativo de trasladar las sanciones donde tengan que ir, y en ese sentido estamos por hacerlo, o bueno, a veces se atascan en Fiscalía, a veces se atascan en otro sitio, entonces bueno, es muy complicado ya controlar todo el proceso, ¿no? Es algo que quiero mirar y dialogar, pero claro, es complicado. Luego, otro tema también, Elena, es el de las aulas marinas, que también has puesto especial atención y el foco en este aspecto. Yo no sé, has dicho que confías en que quizás, porque es cierto que en determinadas zonas ya se ha paralizado, en otras continúa. Yo no sé si confían en que un diálogo, que así lo decía usted de hecho con el Gobierno de Canarias, paralice todo esto. No sé, ¿por dónde van a ir un poco ese diálogo con el Gobierno de Canarias para que se paralice aquí en la isla? A ver, la acción legal ya se ha entablado, porque veíamos que no había, fue justo anterior a al comienzo de mi mandato. Entonces, bueno, pero yo considero que al lado de ese proceso legal tiene que haber un proceso de diálogo político, pero entre los técnicos, entre los juristas, entre la gente, que realmente nos tenemos que sentar y ver cuál es la solución aquí. Consideramos que el concurso de esa concesión no fue legal, aparte, por supuesto, de que está en una zona de protección marítima, y una serie de cosas que realmente se contradicen entre ellos. Entonces, consideramos que tenemos mucha munición legal para pararlo, pero esperamos que haya una voluntad por parte del Gobierno de Canarias, de Pesca y del presidente de intentar solucionarlo, porque vamos a ver, es que no tiene sentido. O sea, estamos hablando de piscifactorías que van completamente a destruir la economía fundamental de esta isla, que es el turismo. Entonces, también sabemos que esas piscifactorías pertenecen a fondos de inversión, sabemos. Entonces, claro, estamos hablando de que no podemos, o sea, un sistema económico absolutamente nuevo no puede tragarse a otro sistema económico que da de comer a la gente de esta isla y demás y demás. Entonces, tenemos que tener claro que hay ciertos peligros de los cuales nos tenemos que salvaguardar. Y bueno, lo vamos a hacer con la ley en la mano, pero claramente es que desde el punto de vista lógico a nadie cabe que la zona más turística, la costa más turística de Lanzarote esté amenazada con, ya se sabe, vamos, hay muchísimos estudios, tenemos el caso de Playa Quemada, donde evidentemente pues había una contaminación a todos los niveles que bueno, no queremos eso replicado en toda la costa este de Lanzarote. Es usted, bajo su responsabilidad, entre otras áreas, está también el Consejo de la Reserva de Biosfera. ¿Está funcionando como debiera el Consejo, o sea, no ya a nivel técnico, sino esa mesa que tenemos, la mesa insular de la Reserva de Biosfera, donde están representados distintos sectores? Y en todo caso, ¿qué papel cree usted que debiera de jugar ese ente? La Reserva de la Biosfera es un organismo punta
para académicos, científicos y colectivos y sectores económicos de la isla es como un termómetro. Entonces, desde el punto de vista académico y científico, ahí tenemos gente súper valiosa en el Comité Científico de la Biosfera que nos están diciendo, por ejemplo, los límites de la isla en relación a muchos temas. Entonces, esto es importantísimo porque es el líder teórico, es el think tank de lo que los políticos debemos hacer en ese sentido. Por otro lado, he tenido ya un par de conversaciones con las personas responsables de la Reserva de la Biosfera y sí que esperan que se reactive un poco más, que se vuelva aquellos tiempos, hace 30 años, donde se sentía en los plenos del Consejo de la Reserva de la Biosfera, se sentía la democracia, es decir, que se oía a todo el mundo. Sí que es verdad que no es un órgano de decisión, pero es un órgano muy importante que puede lanzar conclusiones y que yo, como consejera, quiero respaldarme en esas opiniones para hacer lo que tengo que hacer. Es un poco como la conciencia, ¿no? Que todos tenemos conciencia, pero luego le hacemos caso o no le hacemos caso. Eso ya es otra decisión un poco al margen, ¿no? Y también es consejera de soberanía alimentaria. Justo hoy en Biosfera Digital hemos publicado una noticia que el periódico El País publicó también recientemente un trabajo muy interesante sobre Lanzarote, pero la noticia que publicamos hoy habla que Lanzarote solo produce el 6% de los alimentos que consumimos y el 94% viene del exterior, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Incluso también de gasto en relación a fuel y otras energías. Hay mucho trabajo por hacer en soberanía alimentaria, vamos, todo lo que se haga será un paso adelante, porque partimos prácticamente del 6 sobre el 100, ¿no? De la nada. Sí, exactamente. Lo primero que vamos a hacer es crear un banco de semillas oficial. No lo tenemos, entonces eso es lo primero, es importantísimo. ¿Por qué es importante un banco de semillas? Porque es como nuestro patrimonio, como el ADN de nuestra agricultura, de nuestro patrimonio agrícola. Y eso lo tenemos que preservar, clasificar y dejarlo ahí para después reproducirlo y que no se pierda. Tenemos la gran suerte de que, a pesar de que no es mucho en relación a la agricultura, en relación a la ganadería, por ejemplo, sí que tenemos una ganadería que se puede catalogar como extensiva. Entonces, en ese sentido, pues no tenemos los problemas de las macrogranjas y demás y demás. Y en ese sentido, pues yo creo que ahí va bien encaminada. En relación con lo que es más la agricultura, lo que me gustaría hacer es que tuviéramos un sector primario más agroecológico, es decir, con mucho menos uso de pesticidas y fertilizantes. Y ello te tiene que ir de la mano de una planta de compostaje de compost, porque no hay mucha materia orgánica en la isla. Y es una pena que ahora, con el sistema del Cabildo y en Son Samas, que todavía no tengamos una planta donde se pueda hacer compost orgánico, que después se puede... No tengo problema en que esa planta de todas formas, eso no es mi competencia, pero sí en el pacto hubo una condición de que la planta de compostaje tendría que ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy hablando con mi compañero Hugo Delgado de residuos y estamos ya trabajando para esta posibilidad. Pero ahí hay, claro, los agricultores que la están escuchando, decían, hombre, está bien lo de la agricultura eco y tal, pero lo que queremos es agua. De entrada, lo primero, pues no es consejera de Agricultura, pero es evidente que es algo que hay que solucionar, ¿no? Sí, evidentemente. Yo creo que hay que repartir más las consejerías, hay que tener un equipo mayor de gente. Es complicado a veces conseguir a gente, pero sí, hay mucho por hacer todavía. Con el agua y la pérdida del patrimonio
del agua es un tema en sí. Ya, yo por ir terminando de todas las áreas que hemos dicho de las que se hace cargo, también es de bienestar animal, si no me equivoco. Sí. Quizás es algo de lo que no se habla tanto, pero que tiene muchísima importancia, y creo que también hay mucho que hacer en Lanzarote. En este aspecto, ¿con qué se ha encontrado, Elena, en esta área? Bueno, principales carencias, por decirlo de alguna manera. Sí, vamos, yo desde hace tiempo he estado en contacto con varias personas que trabajan en la vigilancia aquí, bueno, que se han encontrado todo tipo de problemas en mitad de la isla, sobre todo perros. Yo lo sé que es un tema cultural, como muchos otros, pero yo la ley, ahora con la ley en la mano, sí que debemos parar este tipo de prácticas. Los animales son seres sintientes y, por supuesto, tenemos que parar prácticas como tenerlos en zulos, con correa corta, en situaciones de calor. Cada vez más la sociedad está más sensibilizada y en ese sentido tenemos mucho. Yo entiendo que es complicado. Tenemos que tener los perros también registrados porque después acaban todos en la protectora. Bueno, hay un montón de cosas que hacer en ese sentido. Pues trabajo tiene por delante. Nos ha encantado compartir este rato con usted. En esta casa ya la conocíamos, ya lo hemos apuntado antes y, en fin, que tenga una muy buena labor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Bueno, enseguida se incorporan Domingo Rivero, José Ramón Sánchez en la tertulia, pero antes les contamos que hoy, esta tarde a las 8, Biosfera Televisión va a emitir en directo el partido de balonmano femenino de la Liga Guerreras Iberdrola, la división de honor del balonmano femenino español, entre el Sonsamas, Cicar y el Porriño gallego, un partido que puede ser o que debe de ser realmente importante y medir las posibilidades del Sonsamas de cara a su suerte en la categoría. Ahora mismo está con 0 puntos, cierra la clasificación, todavía no ha conseguido puntuar, están pagando la novatada de la máxima categoría, pero ya vale de bromas, de novatadas, digamos. Deberían empezar a puntuar ya si quieren salvar la categoría, y puede que esta noche sea una oportunidad de oro para conseguir los primeros puntos en la Liga Guerreras Iberdrola. A partir de las 8 de la tarde, Sonsamas Porriño en Biosfera Televisión, en directo, en la apuesta de Biosfera Televisión, Biosfera Media, por el balonmano femenino conejero. Bueno, ¿tenemos porra, Paola, o qué? Yo creo que va a ganar, ya toca ganar. Yo espero, es lo que deseo. Del dicho al hecho. Lo siento por las chicas del Porriño, que a saber lo que significará esa palabra en gallego. No, pero sí, confiemos. Pero que yo creo que ya sí, es hora de inaugurar el casillero de puntos. Bueno, saludamos a dos personas a las que además les gusta el deporte, uno de ellos hasta límites insospechados, José Ramón Sánchez, muy buenas. Mira lo que estaba haciendo, muy buena. Mira la clasificación. Exacto. Van décimos las del Porriño, décimas las chicas del Porriño, y Lanzarote pues 9 partidos, 0 puntos. Pero quedan otros 17 partidos por delante, o sea que hay posibilidades. Y a la décima va la vencida. El Sonsamas Seguro, tiene, sí, siempre se ha dicho por así. lo menos el reto de no repetir la experiencia del año pasado de Puerto del Carmen, que estuvo en la categoría. ¿Acabó con Rosco? ¿Qué? Acabó con Rosco. Madre mía. Bueno, dejado que saludar a Domingo Rivero, que estábamos hablando antes, si esto iba a constituir o no un récord. Esperemos que no. Domingo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? No hay récord. Ya las chicas del Puerto del Carmen, lamentablemente, récord también lo tenemos en casa. Es muy complicado. Estamos hablando de la máxima categoría. Es un salto muy grande entre la primera y la segunda, Es muchísimo. un salto muy grande y, claro, después hay que ver sobre todo las canteras, ¿no? No lo mismo muchos equipos que tienen las canteras de Sonsamas es la que es, ¿no? Porque eso al final tienes que traer muchos jugadores de fuera para poder, y jugadoras de categoría, y eso es dinero, sí. Y entonces al final pues te metes en esa dinámica, ¿no? Pero bueno. El Porriño además es un histórico, bueno, sí. No sé si histórico, pero yo lo llevo escuchando muchísimos años ya en la división de honor, sí, igual que el Rocasa, ¿no? Tiene 6 puntos con 9 partidos jugados. Sí, no, tiene muchos. ¿Sí? Es que además, si el Sonsamas encadenara 2 victorias, en el balonmano todavía se cuentan de 2 en 2. Sí, los puntos sí. 4 puntos, 3 victorias, 6 puntos, te sacan de ahí y te ponen en mitad de la tabla. Sí. Ahora, lo que hay que poner en valor es la calidad del balonmano femenino de Lanzarote. Es decir, estamos hablando del Puerto del Carmen, estamos hablando del Sonsamas,
El San José Obrero. San José Obrero. Allá cuando el Bifirijati. Sí, claro. Fue el... Es que eso es A el lo cuarto mejor habría- equipo que tenemos en División de Honor en balonmano femenino. No sé si hacer cuando la Unión Deportiva Las Palmas en su día se fundó, que fueron 4 o 5 equipos. No sé si a lo mejor habría que buscar esa fórmula, ¿no? Es decir, unir a los 4 o 5 equipos de Lanzarote y ponerle el Club Balonmano Lanzarote. O sea, que Las Palmas es un híbrido, no es un ente puro como el Tenerife. Las Palmas se fundó en el año 1949 con la fusión de 5 equipos. No es puro, no viene. Y además, si miras el escudo, un día lo tienes a mano y te explico quién es cada cual y por qué está ahí. Entonces, y están los 5 equipos representados. Victoria, sí, me acuerdo de Victoria. Entre ellos, exacto. Que no sé si en Lanzarote a lo mejor habría que tender hacia eso para coger todo ese potencial que tenemos. Pero claro, ahí empezaríamos también con los egos de cada equipo, de las Pero es que eso sería ir como los salmones, ¿no? A contracorriente. Lanzarote es famosa, entre otras cosas, por ser, yo la llamo así, en fin, cariñosamente, no soy sospechoso de no querer a esta tierra, la isla del 2 de cada. O sea, en lugar de simplificar, dividimos. Hay un club de fútbol que se lleva mal la directiva, ¿qué hacemos? Creamos 2. Hay un partido político que se lleva mal la ejecutiva, creamos 2 y este a su vez 2 y el otro 2. Somos ¿no? del cuanto Ahora más que mejor. llegamos al carnaval, una murga se llega mal. También ha pasado con las murgas. Sí, ha que pasado las que se van yendo conforman una nueva en la murga. política, en el fútbol, en el carnaval, en todas partes, o sea, en las asociaciones de vecinos, en lugar de simplificar, vamos multiplicando, ¿no? El intento que hubo allá cuando en el fútbol, Lanzarote de Marítima, cuando además ambos habían estado en Segunda División B y con buenos resultados, pues fíjate cómo acabó. Un desastre total, hasta el punto de que el Marítima acabó, que no tiene equipo en categoría senior, no, solamente formativo, solamente ¿no? formativos, hasta Y juvenil, femenino. y un juvenil además, eso sí. Y el Lanzarote, pues mira, que desde entonces fue a menos, descendió y no consiguió ascender. Faltas de consenso en la isla. Bueno, en cualquier caso, que sí que creo que muchísima gente agradecerá que vayamos a emitir el partido porque hay muchísimo aficionado también al balonmano. Yo te digo una cosa. Yo nada más salir de aquí voy a por pipas. He visto algunos y sufro. Y entonces, ¿Qué no sufres tú? Si sufres con... Sí, sufro porque además... con el Senegal-Gambia, que seguro que conoces a alguien de Senegal que juega en... No, mira ahora, por ejemplo, Guinea Ecuatorial. Tenemos un lanzaroteño que va a jugar en la Copa de África. Pues sí, Coco. Claro, Coco. Con Guinea Ecuatorial. Sí, señor. Hay 3 Guineas, Bissau, Ecuatorial y la otra, ¿no? Y la Guinea de... Bueno, en fin, pues eso, a sufrir con Guinea Ecuatorial porque hay un conejero allí. Elena Solís, la hemos conocido ya en su faceta de política, ya la habíamos conocido en la faceta activista hace algún tiempo. A la pregunta de, ¿ha escuchado usted por ahí que tiene fama de ser una mujer dura a requintar, como se dice en Lanzarote? La respuesta no ha sido tan tajante, pero ha sido, sí. Pues sí, porque me he tenido que partir la cara en la minería europea, con la Unión Europea, con los lobbies mineros de España, no sé cuánto, y para eso ahí no se pasa demasiado bien. Que yo te iba a decir que me ha sorprendido, pero de manera positiva, de momento, lo que hemos visto, porque, como bien decías, ya la habíamos conocido en esta casa, estuvimos Domingo y yo en el castillo haciéndole una pequeña entrevista, en ese momento no era todavía consejera, y he de decir que no he notado, que siempre solemos decir, pues cuando pasan y tienen algún cargo dentro de la política, pues quizás cambia un poco, o no simplemente, no quiero decir el ego ni muchísimo menos, sino simplemente pues porque muchas veces te tropiezas con muchas cosas que no conocías y tienes que frenar, pues en este caso he de decir que no he visto grandes cambios y que me ha sorprendido de manera muy positiva el hecho de que quiera continuar con las mismas iniciativas que ya nos comunicó a Domingo y a mí cuando no era consejera, que dijo que hacían falta y ahora es ella quien las tiene que llevar a cabo. El único problema es que tendrá que ajustarse a los ritmos de las administraciones y de los funcionarios. Eso yo creo que para una persona activista, que se supone que es cuando hay una cosa, sales a la calle ese mismo día a manifestarte, no esperas a 3 meses a que te hagan un informe, sino tú sales a la calle si tú crees que hay... Ese es el concepto de activista, es decir, de movilizarse cuando creen. Claro, cuando estás en una institución, el salir a la calle, pues a veces vas a tener que frenarte, vas a decir, bueno, pues voy a abrigarme bien, si está lloviendo me pongo el paraguas, voy a ver si no, porque si no, el elefante que entra en una cacharrería, ¿no? Sí. Pues no, si vas por esa actitud o por ese camino,
no vas a conseguir absolutamente nada, ¿no? Sí, pero ella, por eso digo que me sorprendió de forma positiva, porque también contó con eso un poco, lo que nos comentaba, ¿no? Soy consciente de que la administración es muy lenta, soy consciente de que tal, pero mientras tanto se van buscando otros caminos y otras alternativas para, Sí, pero, por ejemplo, mientras ponemos en abundando funcionamiento lo que otras dice cosas. Domingo, y una idea que creo que además ha planteado y que además en la rueda de prensa de ayer se daba especial énfasis. Hay que poner coto a los espacios protegidos de la isla. Sí. Y el ejemplo estaba en Ecologistas en Acción, el comunicado que daban horas antes, con lo de Caleta de Famara, la masificación que se ha vivido en estas Navidades, y se exponía también como ejemplo el Volcán del Cuervo. Volcán del Cuervo. Sí, porque hay una moda ahora de volcanes, ella lo ha Claro, reconocido. porque no Y es... perdona, y es una visita gratuita para los turoperadores, es decir, Sí. no tienes que pagar a nadie Porque- y te llevas tú todo el dinero. Pero claro, es que tú puedes hacer la visita, pero en unos límites, una senda, y claro, vas a establecer cotos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo legislas? Porque eso necesitarás, por algún modo, decir, pongo una barrera, y entonces tendrás que un informe preceptivo que puede tardar 2 meses, siendo generoso. Pero hay que o un ponerse a espacio- ello, habrá que empezar a Oye, que a eso voy. De momento, no va a ser de estamos hoy para consiguiendo, mañana. o lo que se ha conseguido A de eso voy. momento es No va que a ser el de debate para de medio mañana. ambiente Pero ya hay conciencia. vuelva. Uno, exacto. Hay Esté sobre la conciencia. mesa, al Y menos, dos, claro. sí. vas a establecer por lo menos la senda de lo que podrá ser, no en el 22, pero bueno, en el 23, en el 24, y dejar de algún modo un legado a los que luego no vengan detrás nuestra, ¿no? Para que dejarles Durante los últimos 10 un medio años, cuidado. durante los últimos 10 años de mandato de Pedro Sánchez, por mucho que ahora en fin, no se trata de remover el pasado, pero ¿cuándo ha habido debate sobre el territorio medioambiental en los medios? ¿Cuándo se ha generado algo? ¿Dónde estaban los vigilantes de medio ambiente? De momento lo que se ha conseguido es eso, ¿no? Que se empiece a hablar de limitar las visitas al Volcán del Cuervo, de la carga sobre Famara, de la pérdida de especies autóctonas, Destapar de un la montón de realidad, cosas, dejar ¿no? de camuflar algo un que ejemplo que estaba me ponía ahí, ayer mi claro. compañero José Luis Carrasco, que para eso yo es inteligente y analista, porque está en la calle todo el santo día, y me exponía el ejemplo de Papagayo. Papagayo era un desastre. Recuerden cómo era Papagayo hasta que se empezó a cobrar entrada Había por el un acceso. montón de pistas que hay. Muchas pistas, o sea, todo un descontrol. Cada uno que entraba abría una pista diferente. Sí, sí. Oye, se reguló, se estableció un criterio, se puso una barrera y se dijo, señores, el que quieran pasar, Por aquí. vale, si es residente en la isla, Aunque yo creo que Papagayo tiene que pasar al segundo nivel. Sí. A limitar también, porque a que veces también, entras allí y que hay también, 300, pero quiero 400 decir que fue coches. una fórmula para de algún modo preservarlo, porque desde que se puso esa y para barrera, dejar que yo me perdiera cada vez que intentaba ir a Papagayo. desde que se puso esa barrera ya hay una pista o una serie de pistas y ya está, no hay más. Sí, sí. Se limpia con cierta frecuencia, se invita al que está, al no ser un espacio tuburizado, a que cuide lo que va a disfrutar. Y eso, si no está cuidado, pues no invita a ello. Y, oye, sirvió, todas formas- que es un ejemplo a seguir. Que somos unos guarros en general, pues es que somos así, que somos los descuidados y nos gusta además antropomizar el medio de mal modo. Pues, oye, pues como castigo hay que pagar. De todas formas, sabemos que no hace mucho en Famara se limitó, la Guardia Civil fue a poner multa porque los coches estaban mal aparcados, No, es se los cerró pivotes la de parte de madera. atrás del papelillo y se armó en Lanzarote una que no vea. Es decir, eso también es una medida No va a muy gustar a todos, impopular. Domingo, no Entonces, va a gustar a claro, todos. no, ya, pero a ver quién el se atreva. El domingo pasado y el domingo precedente y el día 1, si tú ves cómo estaban los coches aparcados en todos los matos en Famara, dices, pero vamos a ver, Es impresentable. Pero que para esto no es- preservar el medio ambiente así no y deben demás, de ser las vas cosas. a ir en Ya, ¿no? contra Pero- sí o sí de la pero de ¿sabes la que hay comodidad polémica? de mucha Oye, pues gente. se establece una capacidad de carga, si es que no se estaba diciendo Claro. Elena Solís, ni nadie está diciendo de prohibir el acceso a los sitios, sino simplemente de regularlo. Oye, pues hace un estudio en Famara, la zona de Papelillo, ¿cuántos coches caben? 25. Sí. ¿Y cuántas autocaravanas? 6. Pero- Pues chico, Y además- o los que lo Si es pidan que o los eso- primeros que Obligar. entren. Pero si es ¿sabe que lo eso que está- pasa? Además, eso está en todos lados. Somos nosotros de los pocos que nos quejamos porque no estamos acostumbrados, pero en el momento en que te acostumbras, eso es lo normal y lo habitual. Claro, pero estamos hablando de una isla turística, que tú te vas un martes a Famara, que tú piensas que vas a caminar tú solo y ya está lleno de coches, Ya. de todos los turistas. Entonces, al final, claro, el ciudadano de aquí, que estaba acostumbrado a ir a Famara, dice, ¿y cuándo voy yo? ¿Una vez al año? Pero si el turista, Entonces- muchos de los turistas son los que mejor lo entenderían. Yo tengo amigos que han venido de muchos lugares y han flipado por el hecho de que puedas aparcar en la arena de la Yo. playa.
de que puedes aparcar ahí. Dices, joder, pero es que vas y puedes aparcar en la arena de la playa, te bajas, te bañas. O sea, eso pasa en muy pocos lugares del mundo y no es normal eso, ¿no? No es normal que pase. Lo que hay que buscar es alternativas, es decir, en Famara seguramente habrá que poner un aparcamiento en el pueblo, hace años, regularlo de alguna forma. Yo no sé cómo estará esto. Caminando. Hace años se planteó también como solución, y también todo el mundo puso grito en el cielo, el primero, el Ayuntamiento de Teguise, que tendría que ser uno de los más interesados en que las cosas prosperaran y poner en valor los sitios, que era cerrar el acceso del pueblo de la caleta de Famara a los noruegos, cerrarlo al tráfico. Peatonal. Cuando, si vas a los noruegos es cuando bajas por el camino de atrás, ¿no? Por el transformador, y la gente del pueblo, pues por So, entras por So. Y luego accedes y vas un paseo marítimo bien hecho y vas caminando de un sitio a otro. Bueno, pues el pollo que se montó, sí, la gente que tiene que ir de los noruegos a comprar chope al supermercado de la Caleta, que tiene que dar toda la vuelta por arriba, tal. Oiga, pues si se trata de poner en valor un espacio en el que un bungalow de los noruegos siga valiendo 60 millones de pesetas, ¿no? O 400.000 euros, pues tendrás que hacer eso, porque es que si no, los bungalows de Famara acabarán valiendo 4 duros si se estropea todo aquello, se masifica. No, y vas caminando al pueblo que tampoco tarda 6 horas. Me refiero a aquellos que dicen que cómo vas a ir a comprar chope a un supermercado si en una zona peatonal. Bueno. Pero si no, la fórmula que se emplea en muchos puntos del norte de la península, y es a la playa no se puede acceder y hay aparcamientos privados, como la fórmula que se sigue en el domingo, lo que te dice con el mercadillo. Con el mercadillo, bueno, pues, y demás. Se hace para que luego entidades deportivas, culturales, gestionen y con eso se sufragan luego casi la temporada o las actividades de podrías acceder, que podrías acceder por So, o sea que... En fin, no, pero una vez que llega, es decir, donde ahora mismo aparcamos siempre, que es en lo que dices tú, en la arena, prácticamente, eso habrá que llegar a un momento en que eso se limite, el aparcamiento. Entonces, la única solución es en el pueblo de Famara, aparcamiento. Sí, pero como no hay espacio público, el espacio es privado, un convenio con la propiedad oportuna. Y ya te digo, estarás envuelto incluso de la gestión de los colectivos. ¿Que crea motos solas Ginori? No, yo digo bien hecho. No, que además lo de Ginori de última, creo que la última hora los comunicados y contracomunicados entre Coalición Canaria, PSOE, Nueva Canarias, diciendo que por qué se mete Coalición Canaria. Yo me pierdo ahí, Ana. De verdad. Yo necesito una sinopsis. Por la comisión, que es una comisión paralela y... pero escúchame una cosa. Y son supuestamente bueno, pero hay tiranteses en el grupo de gobierno. Eso voy, son compañeros de gobierno. Nueva Canaria le está diciendo a Coalición Canaria, por favor. Pero es que nadie ha caído en una cosa. Yo sí. Es que la experiencia. No. Y se ríe Paola. El Ayuntamiento de Arrecife, como todas las corporaciones municipales, se rigen por el ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, donde no está contemplada la posibilidad, la figura de una comisión de investigación. El Ayuntamiento de Arrecife no puede, ningún ayuntamiento no puede constituir una comisión de investigación de nada, salvo que redacten un reglamento, ¿no? Un reglamento propio, un reglamento municipal, y no tienen ni secretaria el Ayuntamiento de Arrecife. Es decir, como tantas otras cosas en la política de Lanzarote, nos hemos pegado los últimos 15 días hablando de tonterías. La única porque es en no el Senado. El Senado sí tienes capacidad de llamar tú, pero puedes contestar lo que te salga de las narices, básicamente. Pero un ayuntamiento a mí me llama y yo le digo, mira, no puedo porque tengo que ir al médico. Pero no es que te llamen o que no te llamen, es que no pueden ni crear la comisión de investigación. No se puede crear. No se puede decir, Armando Santana es usted presidente, 2 vocales, no, porque no hay un reglamento. No, tienes que hacer un reglamento primero. Y de los 25 cosas, tú no puedes inventarte un deporte nuevo, o te lo puedes inventar, pero tendrás que hacer un reglamento del deporte. ¿Y 25 diles ninguno se ha dado cuenta de eso? Pues chico, mira, pon en Google, es tan fácil como poner... Paola, de verdad... Pon en Google... Espero que te enfoques porque... Yo hablo con las caras. Sí. Yo me erigí como ser humano descreído, pues igual a los 40 y tantos. Esta pobre muchacha no va a llegar a los 30 y ya estará descreída de la política. Totalmente, además hace rato ya. Pero aunque se pueda constituir, no sirve tampoco para nada, porque no tienes capacidad de obligar a nadie ni a declarar. Bueno, pero como alguien lo pidió, dijeron, pues bueno... José, tú que tienes una máquina grande ahí con la letra grande, pon Comisión de Investigación Ayuntamiento. A ver lo que te sale. Te saldrá que en Santander hubo un pifostio de padre y muy señor mío creando el reglamento. Y ya está. Y en el ROF no aparece. Tomado, esto ya se pagó.
¿El qué? El solar. El solar. Bueno, Pero el solar... Hay que Quiero saber decir- quién asfaltó el mar. Claro, quiero decir que ahora es para eso, para ver sobre quién ponemos el dedo, para ver No, quién también queda es por el caso de encima y Ciudad Real, quién tiene razón y quién no la tiene, pero básicamente lo hecho está. O sea, quiero decir, Pero Ciudad Real tiene un no se reglamento. evitó. Claro, y Santander tuvo que crear un reglamento para poder regir cómo es una comisión de investigación. Punto número 1 del reglamento. El presidente cobrará tanto por dietas, los asistentes cuánto, y así, ¿no? Que es tal cual, no existe, ¿no? La comisión de investigación, la figura de la comisión aquí un de caso investigación, en Soria... que también tuvo que crear su reglamento, Sí, exacto. Santander, Ciudad Real, Arrecife, primero Pero y tiene encima, que crear. encima que no se puede constituir y que no sirve para nada, los propios Otra en Cádiz. los propios miembros del grupo de gobierno, que en teoría tendrían que estar unidos en este tipo de comisiones, ya están enfrentados, porque esta coalición canaria pidió la comparecencia de Cristina Duque del PSOE y ahora el presidente de la no comisión Sí. le ha dicho, no, por favor, no me vuelvan loco, no, para eso que hemos creado una comisión, para no crear reuniones, es decir, que es un Hombre, lío. pueden Comisión hacer un Nacional. copia y pega de la del Cabildo. O sea, ¿se acuerdan ustedes que se creó la comisión de investigación de Inalsa? La de los centros, ¿Y en qué paró todo eso? la de los centros, aquello era, vamos, un despiporre. Que aquí ha habido comisiones de investigación. ¿Qué han investigado? No puede investigar, es que el punto uno No han es que servido puede absolutamente investigar. para nada. Para nada. La Sí, de pero no, para perder el tiempo, para hacernos perder el tiempo también. Y a la para opinión generar, pública. venga, tinta, palabras de radio, palabras de televisión, bla, De bla, todos modos, bla, bla, exacto, bla, bla. porque yo es lo que comentaba Alberto ayer, ¿no? Que una comisión de investigación, yo creo que simplemente hay que remontarse un poco a la época en la que comenzó todo este follón del solar de Ginori y ver dónde estaba cada cual, ¿no? Y fin, ya está, no creo que comisión de investigación, si es que repito, eso ya se ha pagado. Yo- No se ha evitado el pago finalmente, con lo cual, si es para poner el dedo sobre quién es el culpable o la culpable, solo hay que remontarse Pero tú les ves a cara esa a época, cualquier ¿no? concejal de investigar algo. ¿Pero quiénes son? A ver, yo no veo mal que se investigue y yo no veo mal que aparezcan pruebas y se presenten y yo no veo mal porque al final es evidente que un pago de semejante cantidad, los vecinos sobre todo tienen todo el derecho del mundo a saber por qué ha ocurrido eso y por qué no se han hecho las cosas de otra manera. Yo sí lo veo justo y lo veo así. Ahora bien, si es una comisión de investigación que se pone sobre la mesa que finalmente no se puede hacer y que tienen tantas pruebas, oye, pues yo creo que simplemente Que repito, tiene que es investigar son los ir juzgados hacia y atrás. la policía. Le Sí, tendría hay que investigar llamar, algo. sugiero un nombre, la comisión de investigación Anacleto, agente secreto. No te metes con Anacleto, que yo me disfrutaba mucho con Vamos, Anacleto. ¿a qué van a investigar? ¿Quién va a investigar? ¿Quién sepa Además, investigar quién? Anacleto era muy eficaz. Sí, tenía el zapatófono, ¿te acuerdas? Sí. Y al final se ha hecho realidad. Sí, también. Bueno, zapato y cualquier cosa, ya se puede llamar por teléfono y cualquier cosa, ¿no? Pero es así. No, pero que, claro, porque al final... El otro día hablando de los zipizape de pantuflo zapatilla, hoy Anacleto, como sigamos así. yo reconozco de que de pequeño mi padre compraba... El tebeo. Todos los viernes compraba el TVO y el DDT. Sí, también. El caso para mi madre. Ay, madre. Y sí, el caso era... Era muy seguido, sí. Sí, era la versión en papel de los programas estos que hay ahora en la televisión, ¿no? O sea, que este país ya estaba todo inventado. Nace un gato con 7 cabezas en el Cairo. Sí, 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 es cosas el así. Facebook de hoy día también. Más o menos, sí. Bueno, me dicen desde Sanidad, si podemos repetir, por favor, que está abierta la vacunación para niños y niñas de entre 5 y 11 años, que pueden pedir cita, los papás, para la vacunación frente a la COVID para la primera dosis, o bien desde la web Mi Cita Previa, web o app, o bien llamando por teléfono al 928-301-012, que es la versión gratuita Con mucha paciencia. del 012. ¿Sí? Para La vacunarse página, también. no, el misita.com, esa es buena. Bueno, es buena señal. La página web, Quiero está decir muy- que- porque te da opciones de elegir la colapsado hora, de los elegir tú teléfonos. el día, como si te entras en un billete de avión. En la que web, te- ¿no? Sí, Lo puedes en la hacer. web. Y esa es- Vale, pues que siga abierta, que aunque no se diga, que aunque no estemos machacando, que aunque bueno, pues no aparezca ya, sigue activa la vacunación para niños de 5 a 11 años. Se puede seguir vacunando a los niños. Sí, y además en época en la que acabamos de empezar las clases es fundamental que todo, cuantos más mejor se vacune, que ese porcentaje vaya aumentando. Y si me dejas, yo aprovecho además para insistir en otra cosa, porque me llegan comentarios
constantes preguntándome, porque se supone que nosotros deberíamos estar informados sobre el tema, de que pues a lo mejor me llama un conocido positivo o contactos de positivo, y por qué no me han llamado y sabes algo y no me han hecho la prueba, no me han llamado siendo contacto de contacto estrecho de un positivo. Bueno, conclusión, insistimos también en el tema, si eres contacto estrecho de un positivo, no te van a llamar, no te van a hacer pruebas, ni te van a hacer ningún seguimiento, a no ser que evidentemente tengas síntomas alarmantes y tú mismo llames y lo indiques y te harán un seguimiento. Aquí José Ramón es quien puede... Y tengas que estar, sí, como 2 horas el más al cercano a esa teléfono, realidad, porque hasta cuando yo lo fui, es no estuve. José Ramón es más Pero cercano. quiero Yo decir soy que contacto insisto en estrecho eso de porque... una persona que ha dado positivo hace unos días, y para dar parte de las circunstancias, pues tela, horas, y luego porque optamos por la fórmula de hacer un análisis propio, porque si esperamos a que Tenemos ahora mismo la centralita bloqueada diciendo que qué haces aquí, si eres contacto estrecho de un positivo. Acaba de decir que optamos por la porque- opción y de... y nos hemos hecho pruebas, yo negativo, Es negativo y es trivacunado. evidentemente, además, ¿no? vacunado Y que ya los protocolos son así, ya han y los cambiado. protocolos, Pero te entonces digo me dicen porque, que eso, exacto, en mi caso fue lo mismo, o sea, me dijeron contactos y yo también, yo no entré en el nuevo protocolo, yo pero estaba en el los viejo. rastreadores aún no nos han llamado ni a la persona Ni te van a afectada, ni a mí, pero a mí Es ya que tú digo que no. Han cambiado ya los A protocolos. mi Sí, pero- conviviente, a la pareja que convive, a la persona que convive conmigo, que es mi pareja, le dijeron 15 días después la llamaron para hacerse una prueba, cuando ya se había hecho las respectivas pruebas privadas, evidentemente. Y que se hubiese quitado ya, porque Porque- 15 días se te ha quitado. Y que además pasó también ya la cuarentena Pero correspondiente. bueno, no hay con que lo cual- culpar a los rastreadores, No, que, no, No, es que los al pobres no dan contrario, pa' más. Están es que es sobresaturados. al contrario, es para que nosotros, ciudadanos, tengamos Exacto. ojo y responsabilidad de no acudir por cosas que no tengamos que acudir o no acudir por ir a... muchos van a un centro de salud y dicen, el no, es planteamiento que hacía tengo ayer el cierto- Colegio de Médicos de crear Hay que tener los responsabilidad. testódromos, creo que es el nombre que le han dado, Los testódromos. testódromos. Sí. Que son espacios para hacer pruebas al margen de los centros de salud y los hospitales. Y lo que además en la medida súper Como los acertada, vacunódromos. pues igual es que es el ejemplo que se exponía por el Colegio de Médicos, porque aliviaría los centros de salud. ¿Y quién atiende los testódromos? Bueno, pues personal cualificado. Profesional sanitario aparte, ajeno al que Aparte. ya está Contratarían. ahora, Claro, contratarían, claro. exacto, y ya, Efectivamente. porque es que los centros de salud jubilados. están desbordados, ¿no? E incluso, a ver, para hacer una Sanitarios PCR, jubilados, no quiere decir cualquier jubilado que o está sea, ahí. no O me sea, refiero para personas- hacer la valoración posterior, evidentemente eso no, pero lo que es la prueba en sí del test ¿No? Y para antígeno, informar, para dar puedes- información. la información la puede dar personas, altas, las incluso bajas. estudiantes de enfermería, Vale. y las pruebas incluso también estudiantes. Mira, me consta que ya para ser rastreadores han empleado a estudiantes, a fisioterapeutas, a otros profesionales A del los sector, militares. a los militares, con lo cual evidentemente con eso liberas al personal, Sí. a los médicos y a los enfermeros y enfermeras, a la doctora, a los facultativos de estar Bueno. a lo que están Venga, y pues venga. dedicarse a la Conclusión, cuestión que médica solo y se, hace sanitaria. solo se hace un seguimiento a los casos graves o muy graves y al resto pues ya sabes lo que tienes que hacer. Que a estas alturas del panorama y de la pandemia, Pero lo de vacunar sí que es importante, además, según Sí, mi criterio, muy. según el criterio de las autoridades sanitarias, a las que hacemos 100% caso. La vacunación abierta de 5 a 11 años, pueden llamar y pueden vacunar a los más pequeños de la casa. Hasta mañana, Paula. hasta mañana. Hasta mañana, Joserra. Si, Hasta mañana no. si me deja el virus, vengo los jueves. Hasta el jueves. Pues sí, no te va a dejar. Pero yo sabes que voy a seguir haciendo pruebas y en función Yo, del asunto. hoy venía en el periódico que dentro de muy poco nos vamos o se van a contagiar, yo no pienso, la mitad de la población europea, 50%. Bueno. O sea que yo de momento... Pero aquí volvemos a eso, si te consideras madre. europeo, ¿no? También es verdad. Es verdad. También es. Bueno, hasta luego, Domingo, hasta luego, Joserra. Nos vamos ya, mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.